Rocha Moya regresó y aquí no pasó nada. Rubén Rocha Moya regresó. Sí, después de 112 días fuera de la gobernatura de Sinaloa, el gobernador decidió que ya era momento de volver a su oficina, porque aparentemente en la política mexicana también existe la modalidad de me voy tantito mientras investigan y cuando termine regreso como si hubiera ido por un café. Y ojo, porque este regreso no ocurre después de unas vacaciones. Rocha Moya había solicitado licencia el 1 de mayo, después de que Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con la estructura del cártel de Sinaloa. Presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado. Él negó las acusaciones y durante estos meses se puso a disposición de la Fiscalía General de la República para ser investigado. Ahora regresó y regresó con un mensaje bastante contundente. Aquí estoy. Sinaloenses, hace más de 3 meses me separé temporalmente del cargo de gobernador con la decisión de no interferir en ningún proceso. Hoy estoy de regreso. Asumo nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente, como lo he hecho siempre, con el compromiso de sacar adelante a nuestro estado. Aquí estoy. Y vamos a seguir gobernando con firmeza y entrega por nuestra tierra, por Sinaloa. Pero la pregunta interesante no es solamente por qué regresó, la pregunta es ¿qué pasó durante estos 112 días? Porque aquí es donde la historia se pone bastante más incómoda. Primero pongamos las piezas sobre la mesa. El 29 de abril, autoridades estadounidenses formularon acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Rocha negó los señalamientos y 2 días después pidió licencia temporal para separarse del cargo mientras se desarrollaban las investigaciones en México. Hasta aquí podría decir, bueno, parece razonable si hay acusaciones que investiguen. Y precisamente eso ocurrió. Durante su licencia, Rocha compareció ante autoridades mexicanas y ahora al regresar sostiene que las investigaciones realizadas en México no encontraron elementos suficientes que acreditaran un delito o vínculos con el narcotráfico. Entonces tenemos una situación bastante peculiar. Estados Unidos dice, hay acusaciones. Rocha Moya responde, son falsas. México investiga y Rocha vuelve al cargo. Todo esto mientras Sinaloa continúa enfrentando una crisis de violencia. ¿Ven por qué la historia no es precisamente sencilla? Y entonces Rocha dijo, aquí estoy. Este 21 de agosto, Rocha Moya anunció oficialmente que retomaba el ejercicio de la gobernatura. Su argumento fue bastante sencillo. Los sinaloenses lo eligieron para gobernar hasta el 31 de octubre del 2027. Por lo tanto, según su postura, es su deber regresar y cumplir el mandato. Y aquí viene el pequeño detalle que hace que todo esto aparezca escrito por un guionista con demasiado sentido del humor. El hombre se había separado temporalmente del cargo para facilitar una investigación. Ahora vuelve diciendo básicamente, ya me investigaron, no encontraron lo que buscaban. Así que aquí seguimos, güey. Políticamente es una jugada enorme, porque regresar no significa solamente sentarse nuevamente en la silla del gobernador, significa recuperar el control político del estado, significa volver a dirigir el gabinete, significa enfrentar nuevamente todas las preguntas que quedaron pendientes durante su ausencia. Pero espera, porque mientras Rocha estaba fuera, tampoco es que Sinaloa haya estado precisamente en modo todo tranqui por aquí. Durante estos meses ocurrieron movimientos importantes dentro de la estructura política y de seguridad del estado. Incluso algunos funcionarios relacionados con el caso enfrentaron procesos en Estados Unidos y mientras tanto las acusaciones contra Rocha siguen flotando en el ambiente político. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado previamente que el regreso del cargo era una decisión del propio Rocha y que Estados Unidos todavía no había entregado las pruebas que México había solicitado sobre los señalamientos. En el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, continúan los Estados Unidos sin enviar la información que ustedes han solicitado. Sí, no han enviado la información de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información.
En este caso, Presidenta, si no envían la información, ¿por qué el gobernador no regresa a sus funciones? Sé que es una decisión personal de él, pero algo que le haya comentado a usted la Secretaria de Gobernación. No, pues es una decisión de él. De mientras siga este proceso, pues mantenerse. Así lo dijo él en el momento en que salió de su puesto. Dijo, no quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa, ni mucho menos, prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación. Y aquí aparece otro elemento interesante, porque si Estados Unidos acusa, pero México dice que necesita pruebas, y esas pruebas no llegan, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué se supone que debe hacer México con una acusación que no puede comprobar? Porque una acusación no es una sentencia, pero tampoco desaparece simplemente porque el acusado diga que es falsa. Y aquí está precisamente el centro del problema, el regreso más incómodo del año. Rocha Moya vuelve a gobernar, pero regresa a un escenario completamente diferente al que dejó, porque ahora existe una sombra sobre su administración que no está ahí de la misma manera antes de abril, una sombra que viene desde Washington, y mientras Rocha sostiene que todo esto se trata de acusaciones políticas e injerencistas, en Estados Unidos las autoridades han mantenido sus señalamientos. Reuters reportó que las acusaciones estadounidenses sostienen que Rocha habría colaborado con una facción del cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político. Rocha niega las acusaciones y las considera políticamente motivadas. Y aquí conviene hacer una pausa, porque una cosa es decir, Rocha está involucrado con el narcotráfico. Eso sería presentar una acusación como si fuera un hecho aprobado, y otra muy diferente es decir, Estados Unidos lo acusó de esto, Rocha lo niega, y las autoridades mexicanas no han presentado elementos suficientes para procesarlo penalmente. Eso sí es lo que sabemos hasta ahora, y precisamente por eso el tema es tan explosivo, pero hay algo todavía más curioso. Morena tampoco salió corriendo a hacer una fiesta para recibirlo. El partido se deslindó del regreso de Rocha Moya y señaló que se trataba de una decisión personal del gobernador. Y esto es políticamente interesante, porque cuando todo va bien, todos quieren salir en la fotografía. Gobernamos con integridad, con la honorabilidad que nos ha enseñado el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la honradez, y luchamos contra la corrupción. Esos son nuestros valores y nuestros principios. Por eso estamos al amparo de nuestros dos grandes líderes, Andrés Manuel López Obrador, a quien le damos las gracias por lo que ha hecho. Además vamos a seguir apoyando a Sinaloa, porque a Rubén Rocha ya le tocaron 3 años con el presidente, pues ahora le van a tocar 3 años con la presidenta. Y vamos a seguir colaborando en todo lo que requiera Sinaloa. Además, ya saben que yo tengo un cariño especial por Sinaloa, ¿verdad? Pues porque mi esposo Jesús es de aquí, de Mazatlán, Sinaloa, así que mi corazón está aquí. Ustedes aquí, tiene todo nuestro apoyo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Y vamos a regresar, ya les dije, vamos a estar por última vez. Pero cuando alrededor de una figura aparecen acusaciones provenientes de Estados Unidos, de repente aparece la clásica frase, pues eso ya es decisión de él, güey. Qué elegante manera de decir, nosotros solamente estamos viendo desde aquí. Y claro, oficialmente nadie quiere cargar con una decisión complicada, porque si Rocha regresa y todo sale bien, perfecto, pero si mañana aparece una nueva información, la pregunta será, ¿quién decidió que era buena idea que regresara? Y Sinaloa sigue esperando respuestas, porque mientras los políticos discuten acusaciones, soberanía, pruebas y decisiones personales, hay algo que no desaparece, la realidad de Sinaloa, un estado que había vivido una brutal crisis de violencia, y por eso el regreso de Rocha no puede analizarse solamente como un asunto jurídico, también es político, y sobre todo es un asunto de confianzas, porque imagina ser un ciudadano de Sinaloa, tu gobernador se separa del cargo porque existe una acusación internacional, pasa más de 100 días fuera, se realizan investigaciones, y después regresa, y te dice, aquí estoy y vamos a seguir gobernando con firmeza. Perfecto, pero entonces viene la pregunta incómoda, ¿y qué cambió?
Porque si no hubo delito, si no hubo vínculos, si las acusaciones fueron falsas, entonces alguien tendría que explicar con absoluta claridad qué ocurrió. Y si las acusaciones estadounidenses tienen sustento, entonces también tendrá que explicar por qué el gobernador está nuevamente en funciones. En ambos escenarios hay preguntas, y ninguna desaparece porque haya Rocha regresado al Palacio del Gobierno. Y aquí está el verdadero problema. México necesita algo mucho más aburrido que un discurso político. Necesita pruebas, no propaganda, no acusaciones lanzadas al aire, no discursos patrióticos, no, es una campaña ultraderecha, pero tampoco lo dijo Estados Unidos, entonces automáticamente es culpable. No, si existen pruebas que se presenten, si no existen, que se explique por qué, y si la investigación continúa abierta, que se diga claramente, porque cuando hablamos de un gobernador, no estamos hablando de un influencer peleándose en X. Estamos hablando de una persona que controla una parte del aparato político de un estado. Por eso el regreso de Rocha Moya es tan importante, porque hoy Rocha Moya vuelve a la gobernatura. Geraldine Bonilla, quien había ocupado el ejecutivo de manera interina, regresó a la Secretaría General del Gobierno. Rocha ya retomó reuniones con su gabinete y comenzó nuevamente el ejercicio de funciones del cargo, es decir, Rocha ya está de vuelta, pero la controversia también, porque puedes abandonar temporalmente una oficina, puedes pedir licencia, puedes dejar el cargo durante 112 días, lo que no puedes hacer tan fácilmente es pedirle a la opinión pública que olvide todo lo que ocurrió mientras estabas fuera, y ahí está el verdadero desafío para Rocha Moya, no solamente gobernar, sino recuperar la credibilidad, porque al final este caso deja una pregunta bastante incómoda. Si Estados Unidos acusa a un gobernador mexicano de tener vínculos con el narcotráfico, México investiga y no encuentra elementos suficientes para proceder, el gobernador niega todo y finalmente regresa al cargo. ¿Debemos dar el caso por terminado o apenas estamos entrando en la segunda parte? Porque una cosa está clara, Rocha Moya regresó, pero las preguntas, esas también regresaron con él, y ahora le toca a su gobierno demostrar que este regreso no significa simplemente pasar página, porque en la política mexicana ya sabemos que las páginas se pasan muy rápido, y a veces demasiado rápido, y cuando finalmente alguien pregunta qué decía la página anterior, resulta que alguien ya arrancó la hoja. Así que dime tú, ¿el regreso de Rocha Moya es un triunfo de la justicia porque no se encontraron elementos en su contra? ¿O es un regreso que deja demasiadas preguntas sin respuesta? Porque una cosa es segura, 112 días después, Rocha volvió a su silla. Ahora falta ver qué hace con todo lo que quedó bajo de ella. Presidente, buenos días. ¿Llamaría usted a reconsiderar al señor Rocha Moya en su regreso al gobierno, Presidenta? Acabo de publicar una publicación en X y en Facebook. Ando gripada nada más, es todo lo que traigo. ¿Qué dice en resumen? Ahí lo pueden ver. Presidente, ¿no es un Gracias. desafío a su gobierno esta actitud? Ahí pueden ver la publicación. Ya el lunes platicamos con ¿Cuándo se enteró la usted de su regreso? ¿Cuándo se enteró usted de que iba a regresar? por su tweet, por su publicación. No. Gracias. Bien, bien.